Seguimos con las enseñanzas del Reino de los Cielos, audio 7. Dice así: me quedo absolutamente estupefacto aquí. Aquí más bien en total no diría nada. No importa lo que pudiera decir. Adecuadamente no puedo expresar lo que siento. La fuerza que percibo aquí simplemente es como sobrehumana. Y esto es completamente y de todas formas para mí como abrumador. Trataré de interpretárselo. Si esta no es la fuente principal del poder de Yeshua, no me sentiría así de esta manera. Quitar de en medio el lugar donde Ari habla sobre el mismo poder de Yeshua. Entonces simplemente no sé de dónde ni cómo puede ser encontrado. Por supuesto que la Torá, en su totalidad, está hablando sobre el poder de Yeshua desde el principio. La fuerza que realizó en su totalidad todos los mandatos de la Torá, a distinción de lo que enseñan, como cosas así como coser o no coser puro, no aclarado, aclarado, concedido, no concedido y etc. Todo esto que enseñan o que es enseñado, hasta que finalmente alguna vez alcancen la madurez espiritual, para entrar en la percepción del mundo de Atzilut, para sentir las fuerzas que hay en este mundo de Atzilut, en una conexión que sea orgánica con el Supremo Keter, con la fuerza del mismo Yeshua. Porque de otra manera esta enseñanza es completamente vacía, no trae la liberación a nadie. Y aquí es donde Ari nos enseña lo que es el Keter en la verdad. Retornando al aspecto externo de los Mohin, que es Chabad, Gesed, Binah y Dat, que están en el Rosh, y que están más abajo del aspecto de Keter, y no están en él. Miren con atención, el Mohin no está en él. Lo tienen, dicen puerilmente estos, como los llamados religiosos que dicen estamos en Jesús y cosas así. Y ahora mire lo que verdaderamente el gran santo Ari nos está enseñando. Él nos dice que el mojín, que es lo que hay dentro del cráneo, que es el Jabad, el Gesed, Binah y Dat, o sea, Jochma, Binah y Dat, no es Keter. En esto está la quinta esencia de todas las cosas. La entrada al gran Edén, al paraíso, está aquí en este pasaje que les doy, que está delante de todos nosotros, que yo ahora les estoy leyendo aquí. Oye lo que le estoy diciendo. Este es tu trabajo, ya sea que lo perciba o no. Esto es abiertamente que aseguro que aquí está la entrada al mismo paraíso, al paraíso mismo, tal como en el aspecto particular, también en el general. Pues Keter es mucho más superior. Sin embargo, Keter tiene un aspecto que es interno en él, y esto se llama el Mohin, el aspecto interno de Keter, el Mohin, que está en verdad dentro de él, del Keter. Y el aspecto externo de este es lo que llamamos el Gólgota, o sea, el cráneo. Excepto el aspecto externo, el Gólgota espiritual se extiende abajo y lo arropa por encima de estos Jabad, que son Gesed, Binah y Dat, como cubiertas. Y en el descenso, este Mohin, que es llamado Jabad, Jochma, Binah y Dat, pero es que la esencia de Keter está solo encima de este Mohin llamado Jochma, Binah y Dat, o sea, por encima de esto, por encima del cráneo. Y vea simplemente lo que él nos cuenta a todos nosotros. Es lo mismo con el poder que nace de Yeshua. Yeshua mismo no arropa a la persona. No está en la persona Yeshua. Porque así como es arriba, es abajo en el Keter general, en el individual, Yeshua está bordeando alrededor del cráneo de la persona, como un aura, como está ingenuamente que se asume, que dicen que Yeshua es la parte interna y es exterior. También aprendemos esto aquí, que el Gólgota, el cráneo, se extiende hacia abajo, a como una concha que es circundante alrededor de Jabad, que se tuvo que hacer en nuestra cabeza. Esta es la proyección de Yeshua en todos nosotros, pero Yeshua es que está fuera de la persona, bordeándola. No está en ninguna forma en la persona, en alguna parte de una persona, ni aún en el nivel del alma humana. Está por fuera.
El hecho de que Yeshua bajó para este mundo en forma humana, en carne, eso tiene sentido. Pero aquí estamos aprendiendo, en esta temática, la naturaleza, el fondo del asunto, de la fuerza, energía espiritual que viene de Yeshua. Y por supuesto de su esencia, que es la esencia de esa fuerza Keter de Serampín. Y la lectura y la explicación de este Mahamar que enseñan de 3 cabezas que son talladas dentro de Ari Hampin, de otras 3 cabezas en el mundo de Atzilut, como hemos aprendido, como fue mencionado en el comienzo del llamado Hidra de Sutra Minor de Hidra de página del Zohar, la 288, que es un número perfecto que coincide con el número de las chispas de santidad que pueden ser arrastradas por la Klipat, fuerzas impuras. Desde ahí usted comprenderá este aspecto del Moaj en el cual está en el Keter, el cual es una adición del Moaj mismo en el Moaj del Keter de Jabat, Jochma Binah y Dat, el cual es el Keter que está ubicado junto con el Jabat, el cual es el significado. Nos enteramos aquí de la esencia de las esencias, acerca del Keter de Serampin de Atzilut. Y nosotros estamos haciendo una relación paralela del alma y de la esencia de Yeshua. Mucho de lo que estamos aprendiendo parece estar complicándose aquí, pero simplemente escuchen lo que les digo e intenten colocarlo dentro de lo que ya ha sido enseñado, pues aquí le daré otra explicación. Y este es la esencia de lo que se dice en la Sagrada Escritura. Dice: del sendero del río tú beberás. ¿Y qué significa esto? Él ahora nos aclara el verso el río. Este es lo que llamamos Yesod de Tebuná, el río, y está vestido por el Da'at de Serampín. Hemos estudiado que el Neji, Nesad, Jot y Yesod, en el traslado de Tebuná al Serampín, el Mohin de Jabat, Gesed Binah y Dat, Jochma Binah y Dat. Entonces, Yesod de Tebuná se transfiere al Moaj del Dat, es decir, que es vestido, cubierto en ropas del Moaj del Serampín del Dat, consistente en el Hasadín y en el Geburot, cuyo Hasadín es llamado agua. Y este agua es sacada de este río y se extiende hacia Yesod de Serampín y regresa y crece, como es ya conocido. Y Yesod es llamado sendero, como dice el otro verso, el sendero de una persona en el mundo. Resulta de tal manera que Yesod de Ima, de Bina, es llamado sendero, que se convierte en un río de aguas, y de allí, de Serampín, beben los hasadín que traen de Bina, de Ima. Entonces él crece y endereza su cabeza. Y lo esencial de alzar y enderezar la cabeza es lo que llamamos Jochma, o sea, Gesed, Geburot y Tiferet, Hagat, el cual es que crece y se convierte hacia arriba, hacia la cabeza, como los 3 Mohin que están en él. En otras palabras, Gesed, Geburot y Tiferet, Hagat, crece y se convierte en Jabat al subir, que es Jochma, Binah y Dat, que es el Mohin, el Rosh. Y así es que resulta que esta cabeza, Rosh, no es algo nuevo, sino que es algo que fue llamado Hagat, Gesed, Geburot y Tiferet, que se levantó, subió, aumentó y entonces se convirtió en Jochma, Binah y Dat, Jabat. Y en este aspecto es el Bab que está en el nombre general llamado Javayá de Atzilut, pues al principio Serampín solo tuvo el Bab, la Bab de la letra minúscula interior de la letra, y ahora ella se convierte en una letra real Bab, en nombre de Javayá, y obtiene una cabeza, y esto es la letra Yud, la cabeza que está en el Bab en la letra Bab,
arriba, encima. Y en la letra Bab, arriba, tú ves como un punto grueso, y esta es la indicación de la cabeza de Serampín en la letra. Cuando él alcanza su pleno desarrollo, entonces descuelga por Ima Binah, tan conocido en el estado de Yenica, la Bab, letra Bab, pero en Katnut, en pequeñez, y la letra Bad que estaba detrás de la primera letra, pero ella no tuvo ya cabeza. Entonces, eso que él dice detrás de la letra hacia la izquierda, pues en la lengua sagrada todo está escrito bien, a partir de derecha a izquierda. La pata izquierda de esta letra solo es como una pata pero sin un punto. Esto es una Bab acéfala, porque solo la Bak tuvo solo 6 bordes, y en Gadlut, entonces en grandeza, se obtiene una cabeza, un ros, por lo cual es una yud de la letra en la Bab, como un punto por encima de la letra. Para ser preciso, es notable lo que nos están diciendo aquí. Es una repetición. Pero esto también es de suma importancia para organizar todo hacia la derecha, que se pone en un estante. ¿Lo ve? Todo es espiritual y es expresado en las mismas letras, en las formas de las letras, a través de estas formas, en el lenguaje mismo de la esencia del Creador. Estas fuerzas espirituales expresadas y estos procesos, y estamos hablando de los nombres del Creador, o de los Parsufín, o de las Sefirot, o de las letras y de sus componentes. Todos estos son aspectos considerando de lados diferentes los mismos elementos espirituales del mismo universo. Puerta 23, párrafo 2. La lección previa fue compleja, pero más tarde se va a aclarar. Estas lecciones de Etzain de Ari que estamos viendo hasta ahora hablan de lo que es la esencia de Keter, de Serampín, de Asilut. Y es la escala de estas almas que le corresponde a las que hay en esa esencia al alma de Yeshua. Esto es un paralelo entre mundos y almas, porque toda creación es creada a imagen, parecido o igual. Y no hay nada en lo común que no esté en lo oculto, y en lo particular y viceversa. Entonces observamos lo que estamos estudiando. El mismo fenómeno de Yeshua que estamos estudiando es el Keter, que se lleva bien con el Chabad, con Jochma, Binah y Dat. ¿Y qué es el Chabad? Pues son 3 niveles de la nación de Israel. Jochma, Binah y Dat. Jochma derecha, Binah izquierda y Dat en el medio. Entonces cada uno de ustedes también tiene su propio Chabad en su persona. Y su Israel y sus 7 por 10 naciones 70 del mundo. Y así es que ve que cada cosa de la vida dentro de usted está. Y usted ve que también la relación de Keter, que es su propio Keter en usted, es el representante en lo más alto, en lo espiritual. Él es lo que llamamos corona, no es parte del hombre. Está por fuera, bordeando el cráneo. Mire con atención, Keter esta es la Sefirá que no es poseída por la persona o llamado Serampín en el mundo espiritual. Es la concha que es circundante, corona, que es luz brillante, que se extiende esta luz desde Yeshua para las criaturas de más abajo. Se expande. No ahondaré en detalles con el lenguaje pobre, pero es algo completamente diferente de lo que ellos llaman el Shavuot de Yeshua. Que Él está, cosas así dicen las religiones, Jesús está en su corazón y afirmaciones que son solo oleadas de emociones, de historias, de descripciones, de hechos y etcétera, pero es externo del fenómeno que se sabe. Entonces, ¿cómo explicar y cómo maniobrarlo esto con lo total? Y por eso todas las religiones están en niebla, como todo está, ahora así decir, como latente. Pero la verdad es que Yeshua está por fuera de cualquier ser humano. La extensión del Gólgota es lo que está del cráneo que viene del Keter, lo que nosotros estamos a nuestro estado capaz de percibir cuando nosotros somos o podemos percibir cuando nos elevamos nosotros mismos, que ascendemos entonces hacia Yeshua con nuestro propio trabajo. Y ahora mire cuidadosamente lo que Él nos da a conocer del más allá. Él dice en lugar de las adiciones.
es indudablemente que Él nos sumará conocimiento de lo que es Keter. Nosotros no hemos hablado aquí, prohíbase de Dios, de que Keter es Dios y que es Yeshua. Entonces continuamos con nuestra aventura espiritual de la eternidad y la perfección del Creador y de su creación. Para ser preciso, este es el lugar más crítico, la prueba más crítica de Yeshua en la fuente espiritual que nos da Ari. Mire lo que Él ahora nos revela a nosotros acerca del lugar, porque causa vino Yeshua. Y eso que estamos aquí es lo que todavía aún está como en un sueño. Y acerca de esto podríamos soñar que cada cristiano, incluyendo sin salvedades a los mismos padres de la Iglesia, pues habrían deseado con un gran placer y esperanza para saber lo esencial de lo que es Yeshua, no solo en una forma infantil, ingenuamente hablando de la Inmaculada María, Madre de Yeshua, eso está en los cielos y cosas así, etcétera. Todo esto son pensamientos pero religiosos. Eso de lo que hablan es solo la imagen sentida en sentido de fuerzas del Creador. Pero sin las explicaciones y las revelaciones de la Cábala son todos como niños, medianamente como cuento todo y como con rimas y así. Pues incluso en los cuentos de hadas hay algo de verdad, principios, y todavía los cuentos de hadas están distantes de la realidad. Todo lo que los padres de la Iglesia dogmáticamente reclaman absolutamente es poco probable, porque no se basa en el conocimiento verdadero de la instrucción del Creador. Esto es porque el Creador lo dio de una vez por todas, pero solo para sus personas que son escogidas, el Israel. Y bien, Israel debe hacer con su instrucción esto día y noche día, nunca dejándolo salir de sus manos, pasando hacia abajo por una cadena de todo el conocimiento, el entendimiento profundo de esta prueba espiritual. Y para el resto de las personas del mundo en el aspecto general, por supuesto. Por favor, tomen en consideración que los testimonios espirituales verdaderos, prueba simplemente, pueden no provenir de la religión, de la ciencia y etcétera. Y dirá, ¿por qué no? Porque la prueba solo puede venir de la posición de la línea intermedia, es decir, no simplemente de algo dogmático como una charla sin sentido acerca de cosas como María está en el cielo y Jesús al lado y etcétera. Son conclusiones teológicas y toda clase de bla bla bla. Y aquí recibimos lo esencial de las esencias. Los señores del Vaticano fantasearon acerca de saber eso de que nosotros ahora es lo que estamos aprendiendo, porque no tienen el conocimiento aún verdadero. Y declaro esto no como reproche, Dios lo prohíba. Son insertados todos ellos en dogmas y por consiguiente no ven la esencia de quien dogmáticamente colocaron a la cabeza de la religión. Se inclinan ante quienes no tienen el conocimiento. ¿No es esto extraño? No obstante, explicaremos por qué esto es asial. La realidad es que adoran a Jesús, pero esto es algo aparte de Yeshua. Eso es porque ni los cristianos ni los judíos quieren saber la verdad acerca de Yeshua en la Kabbalah luriana. Después de todo, Jesús es el cristiano y este es alguien que está en una cruz, el que está en la historia, en la fe, o sea, por debajo del conocimiento. Y aquí no solo necesita usted creer en él y que de inmediato le vayan a ser sus pecados perdonados, porque usted tiene que hacer su trabajo espiritual individual en su propia persona. Qué simple es todo esto, algo así como una varita mágica cuando pidan un deseo, es lo que hacen. Por eso el populacho ama y escucha estas cosas por las bocas que abren de estos curas, tanto como les gustan los cuentos de hadas, lo épico y el folclore. Y los judíos de inmediato ven en el niño Jesús a Yeshua, al traidor de la gente de Israel. Los fanáticos de la computadora lo ven como ilegítimo, estos judíos de Israel, pues de todo es que razonan así, después de todo. Así que Miriam concibió a Yeshua, no por su marido, un judío, sino por el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo. Pues entonces, por supuesto, su nacimiento no es legal, dicen los judíos. Por otro lado, legal y adecuado para el convenio de la carne. Por consiguiente, el Yeshua es para ellos totalmente desconocido y de seguro que no es necesario para ellos.
Por eso es que ambos grupos religiosos son, en el sentido espiritual, totalmente ignorantes y pueden que no sepan ninguna verdad acerca de Yeshua. Yeshua no tuvo nada en lo material. Él nos dijo: los zorros tienen huecos donde establecen sus casas, mientras que el Hijo del Hombre no tiene ningún lugar para descansar su cabeza. El lugar está aquí en la etapa cuarta de la creación, y el alma de Yeshua no pertenecía a esta etapa. Estaba más alta, pues era de un nivel muy divino llamado Keter. Por consiguiente, él fue el ejemplo de la pobreza completa, y no podría, por su mera naturaleza, estar involucrado en adquisiciones materiales. Él nos enseña acerca del concepto de lo que es rico. Él dice que rico es alguien que tiene más que una camisa, que un par de chanclas y etc. Entonces, ¿qué le dijo él a sus enviados? Él les dijo: no se rebastezcan en el sendero con camisas, confíen en el Creador. Y ahora échale un vistazo a sus iglesias. El hecho es que su riqueza constituye un imperio gigantesco. ¡Qué vergüenza! Comparable quizá con las riquezas inagotables de las que tienen estos cardenales, que viven en medio de lujos indescriptibles como reyes. Lo mismo va por los así llamados eruditos de la cábala moderna, líderes ostentadores de cualquier conocimiento cabalista moderno. Sus riquezas terrenales son innumerables, están ahogándose en regalos y en donaciones, es decir, literalmente ahogados en la fastuosidad, en el mal. ¿Y qué le puede enseñar esa gente a nadie? Como si esto fuese comparable con el espíritu de la enseñanza de Yeshua, como el mismo libertador universal de todos los seres vivientes. ¿Cómo puede ser igualar teóricamente y lograr la liberación del poder de la clipá, de la fuerza impura, sin Yeshua? Por consiguiente, a causa de esto, el mismo Yeshua, hasta el día de hoy, no es revelado en la apología de las religiones y de la cábala, que es falsa. Está claro, pues no hay conformidad en cualidades y en atributos con esta fuerza. Página 319, línea 24. Y ahora explicaremos de qué fue hecho el aspecto de este Keter, de esta corona espiritual. Y bien, él está hecho de la mitad inferior de Tiferet de Ima, de Bina, que es llamado Tebuna. Tiferet de Bina o Elohim es llamado Tebuna. Y el significado de esto está en lo siguiente: estoy simplemente asombrado por lo que estoy escuchando. Recién hemos leído una frase y dice: esto está adjunto al presente dentro de esta frase. Me quedo estupefacto para expresar esto. Verás a Hashem mediante, que trataré de interpretar palabra por palabra el gran significado de lo que se dijo. Pongan el oído. Aquí se nos revela la fuente del Keter de Serampin, o el mismísimo que está en el árbol de la vida, en el árbol de las almas, las raíces del alma, donde está o de dónde proviene Yeshua. Por supuesto, mi amigo Alexander, todos sabemos que enseñé en el intelecto sensorial humano, las emociones, que él fue el que se dio nacimiento por una mujer denominada Miriam y etc. Y enfoquen toda su atención aquí. Esto es uno de los lugares más claros del Ezaín, donde él nos da las raíces, la esencia del alma de Yeshua. Ari habla de dónde proviene el que es del Keter más elevado. Entonces tú verás aquí que todo mi conocimiento acerca de Yeshua no lo recibí de ningún testamento, sino solo de Cábala. Por mi propia revelación fue dada a mí yo. De una forma extraña. Hashem sabe qué clase de lógica acostumbra en este caso individual. Al principio fui en busca de Yeshua. Espontáneamente me he encontrado con él. Espontáneamente, todo viene desde arriba, incluso todo lo que es espontáneo. Y entonces él, Yeshua, me envió a aprender la Torá, el Talmud y todos los aspectos de la enseñanza tradicional. En un cierto punto en mis estudios fui ordenado de suspender de una vez por todas el aprendizaje tradicional, y repentinamente desde arriba me fue señalado con el dedo que fuese hacia la Cábala.
Y entonces gradualmente comencé a profundizar en los aspectos más ocultos de la Kabbalah, el Zohar, el Esaín en el original, junto con el test y el estudio que para mí ya no fue esto suficiente. Así es que entré y penetré finalmente en el Pardés, en el jardín de la verdad, donde ningún pie de hombre podría dar un paso sin encontrar obstáculos, excepto para el mismo Rabí Akiva, Ari, Judas Lak, Yeshua. Esto es un lugar aterrador y fascinante por su gran fuerza de verdad. Es terrible, porque no es posible darnos cuenta de todos nuestros obstáculos, y yo, como mis grandes predecesores, gracias a ellos, atravesé andando, envuelto en llamas y en luz de verdad, y sin ningún daño salí. Puedes preguntar, ¿por qué solo 4 fueron capaces de entrar y salir sin ningún daño del Pardés? En toda la creación hay solo 4 etapas. No es así. Lo mismo aquí. Las 4 etapas de un ingreso y salida exitosa del jardín de la verdad. A cada uno se le revela el siguiente paso. Y también puede preguntar, ¿y qué hay acerca de Yeshua mismo, de Moshe y Simón Bar Yochai? Estos 3 niveles más altos respecto a Keter, Tiferet y Dat por encima, allí le da brillo directamente a la luz del Creador y por eso no necesitan entrar en el Pardés y salir de este. Para el Pardés es que representa a los 4 mundos más bajos de la Sefirot de la verdad. Estos están bajo la prosecución. Malhut de la segunda restricción, Zinsumbet. Como ya sabe, le sirve este Malhut de la segunda restricción a Yesod. Así, la entrada en el Pardés es que comienza en Yesod y la salida. En la parte superior, tercera de Tiferet, que está por encima. Y allí encontré nuevamente a Yeshua, pero ahora en toda su gloria, en el poder del Mashiach, el Redentor del alma. Pero no en la fuerza de su primera visita al mundo, del cual todo lo conduce a una esperanza de salvación. La cruz sufriendo y cosas así vistas asquerosas no saben la gloria de Yeshua, para la razón simple que no pueden, en su estado, penetrar en los secretos de Kabbalah luriana con el lenguaje secreto del Creador. Pues somos de hecho nombrados por encima de esto, debido a la introducción del primer Nei de Ima en Serampin, en la calidad del Mohin como el mismo Mohin. Hubo que fortalecerle y partirse rumbo a ella misma del nuevo Neji, Nesajot y Yesod, ¿lo recuerda? En el nacimiento de Serampin, ella dio a él conjuntamente con el Mohin y también conjuntamente con el Kelin de Nei. Esto fue su primer Nei, Nesajot y Yesod, y ahora ella tiene que desarrollar el nuevo Nesajot y Yesod a fin de que ella pueda estar en el estado para el acoplamiento con Abba, Padre Jochma. Para ella, para Bina, como es conocido por su naturaleza, debe estar en una unión constante en un zibuk con Abba, Padre Jochma, en un zibuk pasik interminable que soporta la existencia de los mundos para el acoplamiento. Nota, ella no estoy seguro si tradujera la conexión 2 con las palabras correctamente. En este caso, él nos dice que Abba, Padre, Jochma, este es Israel Saba, el componente masculino de Tebuna. Y allí hemos explicado cómo ocurrió que estas luces de Nesajot y Yesod ascienden a la mitad superior de Tiferet de Tebuna, para poder sacar el feto, así es que él naciera y vendría hacia afuera. Y también estas luces derivaron desde allí a otro nuevo Neji, Nesajot y Yesod. Allí, en Tiferet, ocurrió una acumulación de luces de gran fuerza y poder, bastante como la excreción del nuevo Neji, Nesajot y Yesod para Ima, Bina, madre. Para el desarrollo de estas luces, como se dice arriba, comenzaron a brillar y le dieron fuerza al clit de la mitad inferior que hay en Tiferet. Y creció por él también como el nuevo Neji, Nesajot y Yesod. Y entonces las nuevas luces, eso salió y fue vestido de estos nuevos Neji. De hecho, el primer Neji tuvo que vaciarse por varias razones, como se manifestó arriba, tal como en la orden para producir el Mohin de Serampin, así también para hacer los ropajes para el Mohin para Serampin. Excepto esto, el nuevo Neji, Nesajot y Yesod, eso completa a las 10 sefirot de Tebuná. Las luces otra vez se vistieron de ellos, y bien la mitad inferior de Tiferet y de Neji. Lo mismo que en el aspecto del Kelim, también en el aspecto de las luces que están en los Kelim, eran hechos de Keter de Serampin. Y esto, la primera distinción que existe entre Keter y el Mohin que hay en Jabat,
Jomma Binaidat, que está en su mojín en el Kli de Tebuna, y las luces de Serampín y el Keter. Ambos, su Kli y sus luces, ambos son de Tebuna. Mire lo que nos enseñan. Yeshua, como el Keter superior, este es un humano y al mismo tiempo no tiene el aspecto o imagen de un humano. Después de todo, ambos, sus Kelín y sus luces, ambos están en Tebuna, donde como solo los Kelín de los máximos santos estuvieran en Tebuna. Sin embargo, sus luces de Serampín, lo mismo que los sabios dicen acerca de Mosé, por encima de la cintura, por encima del jacé, él fue Elohim, y esa es la fuerza de Tebuna. Y debajo de la cintura, debajo del jacé, este es expreso que aquí brevemente, pues aquí no es el lugar para ahondar en los detalles. El Mosé fue Is, el hombre, el transportador de la fuerza de Serampín, el transportador. Y aquí hay una afirmación más para usted, que Yeshua está infinitamente más alto que Moisés. Nunca hubo, no hay y no habrá aquí en la tierra persona, sin importar de qué grande sea su propio calibre espiritual, que pueda ser comparado con Yeshua, porque solo en Yeshua ambos, el Kli y las luces, están en Tebuna. Página 238, línea 38 luego del periodo. Estamos aquí enterándonos del supremo Keter de Serampín, y en la escala de las almas. Este es el alma de Yeshua, Keter de Serampín. Y de esto tú comprenderás por qué el Keter no está, entre estas 10 sefirot, como anteriormente hemos citado. Keter no se refiere a las 10 sefirot. Se dice simplemente que Keter es la sefira que es más alta, pero él no es de la misma naturaleza que tienen las sefirot. Note más abajo. Sin embargo, su conteo empieza desde Jogma, que es llamado Reishit, el primer comienzo. Este es un gran secreto, que escribió también en el Sefer de Yetzirah, en el libro de la creación, el antepasado de Abraham. Es notable lo que él nos da a conocer. De esto comprenderemos también por qué Yeshua, como el Keter de Serampín, lo fue, y los restos es preciso que fuese extranjero para la gente de Israel. Este es entonces porque de ambos, de los Kelin y de las luces de Tebuna, pero Israel son Jabat, de toda la humanidad, o sea, el Ros, el Jogma Binaidat, tienen de ellos las 10 sefirot, quien es aquel cuyo Keter es luminoso, es el Keter de Yeshua, pero no el Yeshua mismo en su lugar constitucional. Por consiguiente, el Jabat es de una cualidad enteramente diferente. En aras, porque los Kelin de la nación de Israel son de Tebuna, mientras sus luces son de Serampín. Fíjese con atención otra vez, cuando digo la nación, personas de Israel, o Jabad, Jomma, Binaidat, eso está en el aspecto que está oculto. Esto es el Israel, pero en cada ser humano, sin tener en cuenta ninguna nacionalidad, está en cada ser que escucha, o que no tiene nada que ver con afiliaciones religiosas ni nada por el estilo. Cuando enfatizo en esto bastante, repito esto muchas veces, Israel no tiene nada que ver con lo que tiene que ver con la materia. Es interminablemente mucho más diferente. En el aspecto general, es la nación de Israel, los judíos, son los portadores de la nación entera de la Torá, de estas fuerzas que es Israel, la gente de Israel, a distinción del resto de las otras naciones del mundo. Y así es que no le han reconocido a Yeshua. Yeshua fue extranjero para ellos. Es claro por qué, porque a pesar de que Yeshua es algo así como ellos, que perteneció a la nación de Israel, para las vasijas de Yeshua, algo así como las de ellos, es de Tebuna, excepto sus luces, que son de Serampín, el mundo oculto, y las luces de Yeshua son de Tebuna, o sea, el mundo más alto, el mundo superior. Entonces nuestro mundo está hecho de Zon solo, de Serampín y Nupa, el nivel más bajo de la Sefirot de Bina. Y sus
y son entonces mezclados con la Malhut, que ya es la cuarta etapa, la más baja. De todas formas, en este mundo hay una diferencia que es significativa entre las almas de Israel, lo que podemos decir acerca de las almas de este mundo, y el alma de Yeshua. Hay una diferencia significativa y muy grande, pues solo Yeshua es de todas las almas la más alta de toda la creación, y está en los dos aspectos. En ambos, en el Kelim y en las luces que son de Tebuná, la propiedad del dar y del conceder de Binah. Y esto está, de hecho, indicado también por el mensaje del Nuevo Testamento, que cuando Yeshua fue crucificado, uno de los guardias perforó su costado, y de allí vino y manó el agua para el asombro de todo el mundo. Agua, esta es la propiedad o la cualidad del dar y del otorgar de Binah. El Rajamín, la misericordia que viene de Bina Elohim. La distribución es en el Mohin de Serampín. Este es el Jabat. Jomma, Bina y Dat. Sus luces son en verdad de Serampín. Y sin tener cuenta el hecho de que los Kelin y las vestiduras, estas son las primeras de Nehi, de Tebuná, como anotábamos arriba. No obstante, cuadra la canción religiosa y las luces que están en ellos. Eso está en verdad en Serampín y no es de Tebuná. Por consiguiente, ahí empieza la cuenta de las 10 sefirot, y eso es Jabat, Hagat y Nehi, Gesed, Binah y Dat, o sea, Jogma, Binah y Dat, Gesed, Geburot y Tiferet, Nesat, Yesod y Malhut, de Serampín, en 3 líneas. Y todas en estas 10 sefirot de Serampín. Les recuerdo que, comenzando con los parsufín del Sinsumbet, segunda restricción, Adret Yesod actúa como la Malhut. Nosotros ahora la llamamos Malhut. Página 238, última línea tras el periodo. Nos estamos enterando de lo que es Serampín. Ari nos dio a conocer que Keter no pertenece a las 10 sefirot de Serampín. 10 sefirot de Serampín, estas son Jabat, Hagat y Nehi, pero sin Keter. Voy a dar un salto hacia adelante. Solo mencionaré esto en Serampín. La sefirat del Dat sirve de Keter en Serampín. Sirve. Entonces Dat, por supuesto, no es Keter verdadero. Solo es Dat. Pero solo sirve en Serampín como Keter. Sirve. Pues el lugar del Dat está en la línea intermedia entre Jogma y Binah, en el medio. Y entonces con esto se parece al lugar de Keter. Se parece que está por encima de ella, Keter está por encima del Dat. Y escuche muy cuidadosamente esto que estoy ahora tratando de transmitirle. Esto es precisamente lo que sucedió con la gente de Israel. Mosé fue para ellos la corona. Para la gente de Israel fue como la corona. Entonces para ellos, para la gente de Israel, fue el que traía Keter. Entonces Mosé fue como un líder de la nación y como un líder que él permanece aún ahora, a pesar de todo, pero él es solo en esencia, porque solo es Dat. Mosé es Dat. Y por esto es que él llevó a sí mismo la Torá del Dat. Entonces el conocimiento de la Torá. Y por supuesto que Mosé supo que él mismo no era Keter, sino que solo era Dat. Entonces, por lo tanto, la responsabilidad era toda de Keter. Debido a esto, él le advirtió al pueblo, les dijo, tras de mí vendrá un profeta, así que escúchenle. Él quiso decir que vendría Yeshua, el supremo Keter verdadero, revestido del Keter de Atzilut del mundo de Serampín. Entonces todo lo que le estoy diciendo ahora mismo, a propósito, como si lo hiciera esto absolutamente desconocido en todo el mundo. ¿Quién está tratando de ocuparse con la cábala lismá en aras del dar? Hay tipos diferentes que se llaman cabalistas, pero no lo son. Tú ya habrás escuchado de alguien, hay alguien por ahí revelando al mundo secretos que nosotros ahora es que estamos estudiando. De hecho, ¿o cuántas veces leen ellos y releen este mismísimo fragmento del Esaim y todavía no lo ven? Pues no fue revelado a ellos desde arriba, así que no hay una llamada para ellos. Y si tú dices que alguien lo vio, sino que no lo anunció, pues no importa cuál sea la razón. ¿Es tal cosa posible? Yeshua nos enseña. Esto que yo les revelo a ustedes por la noche en la oscuridad,
También lo revelo a la luz del día, lo pregono a bombos y platillos, pero nunca juego al escondite con esto. Y ahora miren, en ninguna parte de la esfera terrestre encontrará una revelación del secreto que está siendo confiado a nosotros aquí y ahora. Recuerden esto firmemente. Este secreto no se propagará por sí mismo hasta el Marticún. No hay y no habrá otra revelación. Por supuesto, más y más caerán en cuenta de lo que nosotros ahora estamos atrayendo en nuestro mundo acerca de Yeshua, el Supremo Keter. Pero una vez que haya descendido en este mundo, esta revelación se volverá más fácil de ser comprendida por otros que se involucrarán en esto. Y lo que aquí les estoy atrayendo hacia abajo es dado en primer lugar para los judíos, para Israel. El hecho es que no oyen y no desean oír, así que no quiero decir nada en consecuencia de este hecho, no quieren. Así que pues la luz es más fuerte que el cli, la luz que es atraída a través de nosotros, a través de la revelación del cielo. Es Yeshua. Enseguida o indirectamente el Keter verdadero, las 5 etapas de Mashiach. Y de igual manera, entonces esto comenzará a surtir efecto y a capturar las mentes y los corazones aquí y adentro de este mundo. Es imposible que para esto haga su trabajo incluso la nación de Israel, ya sea ellos por las buenas o por las malas, en contra de la voluntad de sus Kelim terrenales, en contra de su conservatismo, en contra de su ceguera espiritual. La luz viene y manipula a los Kelim que son tercos, les incorpora la similitud de forma con lo más alto. ¿Y de qué manera me hace y me dice a mí, podrán resistirle? Pues la luz quebranta cualquier clase de resistencia, así que proteste quien proteste. Y bien, ciertamente tendrán que aceptar a Yeshua y a través del amor paternal con el Creador. Y en particular, como está escrito aquí arriba, que los Kelim del primer Neji de Tebuna, en verdad, se convierten en la carne de Serampin de carne y cuerpo, Tiferet de Serampin. Así le dijo Adán a Java, Eva, cuando Hasem atrajo a ella para él. Sin embargo, su Keter no está relacionado con él, por Serampin, no por las luces ni por los Kelim, pues son todos únicos aspectos de Tebuna, y el Keter no hace absolutamente cualquier cosa del aspecto de Serampin, solo aceptar que él se conecta con el Serampin y descansa encima de él, como una corona. Por esto Yeshua es llamado el Rey Eterno de la nación de Israel, y antes de su crucifixión una corona estaba hecha por él y se puso en su cabeza. Por consiguiente, él, el Keter, no pertenece al número de las 10 sefirot de Serampín. Y recuerde este principio supremo de esta ley. Esto es notable, incluso simplemente este es un segmento y es fuerte y suficiente para mí. Me da bastante mana divino para dar al traste con todos los ataques de la Clipotoi, para apuntarme a la fuerza completamente y fortalecerme consecuentemente. Y mañana, Perez a Hashem, tendré incluso más fuerza que hoy. Esto lo sé, con certeza absoluta, porque nada desaparece en lo espiritual. Y yo podré trabajar incluso en estratos más ocultos y más energéticos del Sitra Arra, inevitablemente derrotándolo. Y así en adelante hasta el Martikun total. Y por ahora, en esencia, ya viviré en el ahora como el ganador. Ve ahora, estamos estudiando acerca de Yeshua y a través de Ari. Ari me ayuda a comprender la fuerza que trae Yeshua arrastrándome hacia él, como no podría estudiar para saber a Yeshua acerca de que es mi propio Redentor, aparte de eso, de Esaim, del árbol de la vida.